¿Qué es lo que es, mi gente? Alex de Panaporte acá en otro video reportando sintonía nuevamente desde el Delta del Okavango. ¿Pero por qué nuevamente? Si ya sacaste algunos videos desde el Delta del Okavango, porque estábamos en otro lugar del Delta. Este es un lugar enorme. En ese momento estábamos en Naveja y ahora estamos en Sandive. Y las primeras impresiones han sido muy buenas, a pesar de que nuevamente es el mismo Delta. Tuvimos que agarrar una avioneta para llegar hasta acá y la vegetación es diferente, los animales que se encuentran, algunos se comparten, algunos son diferentes, pero brutal este lugar. Acompáñenme que va a estar increíble como siempre, así que vamos. Lo primero que tengo que decirles es acerca de este hospedaje. No les voy a enseñar mucho más, esto es nada más un sneak peek. Es un lugar fantástico, el más increíble en que me he quedado en toda mi vida, pero por lejos, inclusive muchísimo mejor que todos los otros que les he mostrado en los videos. Pero, ¿y por qué no les voy a enseñar acerca de este lugar en este video? Porque voy a hacer un video específicamente de el hospedaje, las habitaciones y absolutamente todo les voy a mostrar que les va a encantar. Otro video muy cool desde, ¿cómo se llama esta vaina? Desde Sandive en el Delta del Okavango. Suscríbanse al canal. Y bueno, comenzamos aquí con un drive, 4 y pico de la tarde, con la panza bien llena. Y bueno, vamos para el cuero, que vamos a ver un pocotón de poncheras. Voy a aprovechar para hacer un corte aquí y enseñarles qué nos pasó, que nos encontramos justo antes de llegar al lodge cuando aterrizamos en la avioneta. Así que corte acá. Acabamos de bajarnos del avión y ya han pasado un par de cosas interesantes que contarles. Ya se me voló el sombrero, ya, obviamente ya lo recuperé. Y bueno, ya nos están comentando que por acá en este área, por ejemplo, hay otros animales que no hemos visto, tipo el chita o guepardo. ¿Guepardo? Creo que se llamaría. Así como Wolverine, pues, básicamente. Pero sin las... Bueno, ya estamos en camino de donde nos vamos a hospedar. Pero nos están diciendo que pueden haber leones, así que ojalá podamos ver un león macho, adulto, grande, enorme, simba.com. Lo encontramos de una vez, Fred. Qué locura, chequen esta vaina. Encontrarte un guepardo en plena sabana ya es increíble, pero entender cómo vive lo hace aún más impresionante. Este man no solo es el animal terrestre más rápido del planeta, sino que acelera de 0 a 100 km por hora en menos de 4 segundos, como un Ferrari pero con garras. Lo curioso es que, a pesar de esa potencia, no puede mantener la velocidad más de 20 segundos. Su cuerpo literalmente se recalienta. Por eso, cada caza es una apuesta contra el tiempo. Y si logra atrapar a su presa, tiene que comer rapidito antes que los leones o hienas se la roben. Otra cosa que poca gente sabe, a diferencia de otros felinos, los guepardos no rugen. Solo ronronean como gatos gigantes. Y verlo aquí tan tranquilo, sabiendo todo esto, te hace darte cuenta que en la naturaleza, hasta la calma está llena de poder. Ey, el chita se acaba de mover porque hay unos impalas por allá. Vamos a ver si vemos que se moncha alguno. Porque no hemos visto que se monchen absolutamente a nadie. Pero estamos siguiendo de la pista. Y por cierto, ¿cuán rápido ustedes creen que un chita puede correr? Comenten debajo. Ya les voy a dar la respuesta en unos minutillos. Sí está cazando, pero no fue detrás de los impalas que estábamos viendo justo aquí. Es una hembra adulta. Dicen que ya pudo haber tenido cachorrillos y todo porque se le ven las tetillas. Otro dato de nuestros amigos las chitas, dicen que ellos no necesariamente son tan territoriales como un leopardo, que siempre agarran como están como en los mismos áreas, sino que estos se pueden mover día a día unos 50 kilómetros tranqui. Y bueno, no veían un chita por acá desde hacía un mes, así que tenemos una clase de suerte increíble, que ni siquiera hemos llegado. O sea, estamos con las maletas aquí todo y ya pudimos ver uno, así que brutal. Vamos a quedarnos con ella para ver qué es lo que es y a ver si se mocha alguien o algo, mejor algo.
Bueno, no agarramos a la chita monchando, el man se quedó ahí parqueando tranquilo. Vamos ahorita mismo para el Lodge a conocerlo. Si comentaron debajo las velocidades, si no han comentado, pongan pausa y comenten para ver qué es lo que es. Son 120 kilómetros por hora. 120 kilómetros por hora, friend. ¿Sabes cuánto es eso? Una locura. Las chitas son una vaina impresionante. Por acá en Navije no es necesariamente un área que se caracteriza por ver un animal específico, sino que es súper general, a diferencia de otros lugares como Nabaje, que también está aquí en Botswana, que acá les dejo para que vean esos videos también, porque justamente en estos momentos vengo de este lugar y está muy cool, pero ya podemos ver igual que hay animales que no necesariamente se encuentran de ese lado, como el cheetah que les acabo de enseñar. Así que está pritiquense que esta vaina está buena. Estamos por aquí, nos encontramos unas grullas, ya se las voy a enseñar más de cerca. Es una especie en extinción, nada más hay alrededor de 1200 de ellas, así que Pretty encontrado un par de ellas caminando por acá. El nombre oficial es Wattle, o algo por el estilo. Aquí voy a escribirlo, porque la verdad no entendí muy bien lo que me dijeron. Wattle Crane, algo Crane. Encontramos unas huellas de unos perros salvajes. Que eso no lo hemos visto, nunca lo he visto. El camino acá nos encontramos un elefante. O se ve muy grande. Se ve tamaño Dumbo estándar. Ustedes saben, porque lo he dicho en otros videos, específicamente en el de Victoria Falls. Si no lo han visto, pongan pausa a este y vayan a veces. Me encantan los baobabs. Y un baobab que les voy a enseñar justo ahorita mismo, lo acabamos de pasar. Está todo comido por los elefantes y una cosa increíble, porque ellos van buscando el agua en la época seca y el baobab está al parecer cogido en agua y nutrientes que van por dentro y lo tienen así. Y dice que todavía está totalmente vivo y bueno, interesante. En realidad, como ven, nos encontramos un bufalillo a distancia, comiendo. Entonces nos están contando que los búfalos que van así solitarios por la vida son más amargados porque siempre se tienen que estar defendiendo, obviamente, estando solos de otros depredadores como leones y eso. Y el resto de los búfalos por lo general andan en manada, porque así claramente se pueden defender más fácilmente y no están tan amargados. Así que búfalos amargados y búfalos no amargados existen. El kudu mayor es de los antílopes más imponentes de África. Elegante, silencioso y con esos cuernos en espiral que pueden medir más de 1,5 metros. Los llaman los fantasmas del bush porque se mueven sin hacer ruido y cuando corren pueden saltar más de 2,5 metros. Pero lo más loco es lo que pasa cuando se mueren. Los locales dicen que el viento, al pasar por sus cuernos, suena como un canto triste. Por eso, en África del Sur, esos mismos cuernos se usan como trompetas tradicionales, el famoso shofar. Estamos en la búsqueda de un león macho adulto, el mismísimo Simba, pelo en pecho, espalda plateada, toda esa ponchera. Vamos a ver si lo encontramos. Y antes de que salga alguno con los leones no tienen espalda plateada, estoy molestando. Cálmense, relájense, vayan a tomarse un café o algo.
Ojalá pudieran estar acá para oler cómo huele esta vaina. Es albahaca salvaje y todo huele así, especialmente en las tardes y en las mañanas, como que se activa con la temperatura. Una delicia, parece un restaurante, literalmente todo, porque está lleno de esta vaina, es una vaina impresionante. Inclusive nos estaba contando Siri, nuestro guía, que cuando eran pequeños lo usaban, se los ponían como si fuese colonia para levantar la yale. Encontramos a 4 leones machos en esta ponchera. Al inicio, cuando vi a los leones, obvio que me emocioné, pero después fue como que, qué pereza, no están haciendo nada. Y ahí me di cuenta que hay mucho más que entender en esta escena. Estos 4 leones forman parte de una coalición joven, machos que se alían entre hermanos o primos para sobrevivir. Y cuando te digo que las alianzas son clave, es literal. Solos no durarían ni una semana. Cuando un macho joven se va de su manada, lo hace sabiendo que tiene los días contados si no encuentra aliados. Pasan entre 4 a 5 años antes de poder controlar una manada. Y para llegar ahí tienen que enfrentarse a otros machos, ganar peleas que muchas veces terminan con heridas graves o inclusive la muerte. Pero cuando lo logran, se convierten en los verdaderos reyes del territorio. Eso es lo que me parece increíble. Los reyes de la sabana no reinan solos, reinan en equipo. Estamos aquí como a 3 metros de estos leones. Tienen más o menos 3 años y medio. No podemos hablar muy alto porque si no nos arrancan la cabeza. Pero qué locura. Mira, ahí hay 1, 2, 3 y hay otro por ahí. Por ahí en algún lado. Y además, toda esa imagen del macho cazador es pura ficción. Las verdaderas cazadoras son ellas, las leonas, que coordinan ataques en silencio, se comunican con miradas y rodean a la presa con una precisión que ella quisiera cualquier ejército. Ellos, en cambio, se encargan de proteger, marcar territorio y rugir tan fuerte que ese sonido puede escucharse a más de 8 kilómetros de distancia. Y claro, ahora parecen inofensivos, pero solo están recargando. Los leones pueden dormir hasta 20 horas al día, envidioso de ellos. Y cuando cae la noche, todo cambia. Su visión nocturna es 6 veces mejor que la nuestra. Su fuerza puede derribar presas 3 veces más pesadas y cazan con una paciencia brutal. A mí me cuesta procesar que justo frente a mí está un animal capaz de derribar un búfalo y que en este momento lo único que hace es bostezar. Esa dualidad me encanta. Calma y violencia, ternura y peligro, todo en un mismo ser. Y ahí es cuando me doy cuenta de que la magia del safari no es solo ver animales, sino entenderlos. Entender que incluso este momento de inquietud también es parte de la historia, porque cuando ellos se levantan, la sabana entera lo siente. La verdad es que está difícil ganarle a esta habitación. Miren esta belleza, cómo lo preparan de noche. Así me recibieron después de la cena. Con esto, o sea, una hermosura. Muy normal tener una cama así en una habitación, ¿no? Muy normal. Brutal.